Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. En esta mañana vamos a ir al Evangelio según San Juan, una vez más, para dar lectura al capítulo 3. Ahí vamos a encontrar el testimonio de un tal Nicodemo, una persona, un judío que se acerca, un judío religioso que se acerca para poder entablar una conversación con Jesús, para poder conocer a Jesucristo. Así que vamos a dar lectura al capítulo 3, versículo 1, Jesús y Nicodemo del Evangelio según San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta acá en la lectura, hermanos, en esta mañana. Como les decía al principio, en esta mañana vamos a meditar sobre un testimonio. Podríamos traer a este hombre, a este fariseo, a este judío de cepa, y poder traerlo y hacerle algunas preguntas, quizás hacerle una entrevista. Bueno, no tenemos esa posibilidad. El Señor nos dejó la palabra de Dios para que podamos conocer lo que le pasó a Nicodemo y poder entender cómo fue su encuentro con Jesucristo. Nos gustaría hablar con Nicodemo y hacerle algunas preguntas más. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué preconceptos más tenías? ¿Qué cosas tenías en tu corazón? ¿Qué fue lo que te hizo repensar tu postura? ¿Qué fue lo que te hizo el primer clic? ¿Por qué viniste? ¿Cómo estabas? ¿Estabas triste? Bueno, nos gustaría saber un montón de más cosas que no vamos a andar haciendo muchas conjeturas, pero vamos a ceñirnos al texto y a lo que Dios nos dejó en su palabra, porque Él sabe por qué nos dejó esto. Y vamos a reflexionar sobre estas cosas. Y yo pensaba que antes de reflexionar sobre el encuentro de Nicodemo con Jesucristo, podamos hacer memoria, cada uno de nosotros, como hemos hecho memoria en esta mañana, de nuestro propio encuentro con el Señor. Y si no tenemos claro que hemos tenido un primer encuentro con Jesucristo, donde nos hemos encontrado con Él con nuestra mochila de pensamientos, de sentimientos, de cosas, y en ese primer encuentro hemos entendido cómo nacer de nuevo espiritualmente, bueno, este es el tiempo para abrir muy bien los ojos y los oídos y prestar atención. Pero si alguna vez, y ya somos hermanos en Cristo, alguna vez tuviste ese primer encuentro con Él, bueno, este también es un buen tiempo para poder reflexionar. Yo pensaba que este judío, fariseo, de tantos años, de 2000 años atrás,
en muchas cosas no se parece a nosotros, no se parece en vestimenta, seguramente tendría su barba larga, su vestimenta de judío religioso, no se parece en su comportamiento, en lo que comía, en el idioma que hablaba, muchas cosas no se parece absolutamente en nada a nosotros, pero hay un montón de cosas de su corazón, de su necesidad, que sí podemos encontrar en nosotros. Eh, eh, Nicodemo dice la palabra de Dios en el primer versículo que vino de noche al Señor Jesús. Y muchos de nosotros nos pasó así. Nicodemo tenía una necesidad de encontrar al Señor. Necesitaba encontrar a Jesucristo, necesitaba encontrar respuestas, pero así y todo, no tenía la disposición quizás al principio por lo menos, después sí se lo ve identificado con Cristo al final, avanzando en los evangelios, ¿no? Pero no tenía la disposición, no tenía el deseo de que lo vean asociado con Jesucristo. Y eso hizo que él fuera de noche. Y yo no sé, no sé vos, yo me recuerdo de chico cuando me llevaban a la iglesia, ¿no? Salía el domingo y claro, mis amigos que no iban a la iglesia el domingo a la tarde era el horario para estar potreando en la calle, para estar jugando a la pelota, para estar jugando ahí. Y yo recuerdo que salía más o menos bien vestido con lo que había de ropa en ese tiempo y con una Biblia o con algún librito o lo que fuera. Y a la mañana no era mayor problema, no había tanta gente a la mañana en la calle, pero a la tarde sí. Y recuerdo tener vergüenza, querer esconder la Biblia, recuerdo ese tipo de cosas. Y quizás a vos te pasó lo mismo, o de chico o de grande. Muchas veces nos acercamos a Dios porque tenemos necesidad. La necesidad del COVID en este tiempo ha hecho que mucha gente bajara su guardia, bajara sus pretensiones, bajara su orgullo, sus restricciones para acercarse a Jesucristo. Pero quizás un tiempo antes, bueno, uno estaba con ciertas reticencias a acercarse, que lo vieran ir a una iglesia, que lo vieran buscar, ese tipo de cosas, ¿no? Y este fariseo le pasaba eso, él viene de noche a Jesús. Él viene de noche a Jesús. Él no publica una foto con Jesús, una selfie en sus redes sociales diciendo acá con Jesús aprendiendo lo que es el verdadero nacimiento nuevo, lo que es cómo ser salvo. Él no viene de esa forma, él tiene un prestigio, tiene una chapa, tiene un nombre que mantener y entonces viene a Jesús de noche. Y quizás a vos te ha pasado así, en la noche de la vida, cuando ya es tarde, cuando no es tarde eternamente, pero cuando ya pasó toda la vida, quizás te ha pasado así, aunque sea más temprano en la vida, has ido a Dios, pero con un dejo de vergüenza, quizás con un dejo de desconfianza. Qué bueno que el Señor nos recibe igual, ¿no? Qué bueno que el Señor nos recibe igual. El Señor nos recibe porque ve esa necesidad, porque ve esa necesidad y porque ve ese paso de fe que es ir a Él, aunque sea de noche, aunque sea de noche. Cuando predicamos la palabra de Dios, a las personas le decimos, busca a Dios, así como estás, busca a Dios, como dice Isaías, buscadle en tanto pueda ser hallado, en tanto está cercano, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Buscale, buscale, arreglate un poco así la ropa y buscale. Ese es el consejo que damos a las personas, ese es el consejo que hemos recibido y que ha sido de tanta bendición en nuestra vida. Ahora, él va de noche con todo su prejuicio, con todos sus cuidados, no queriendo que lo vean mucho, no quería que salir en el diario del domingo, como que había ido a Jesucristo para preguntarle cuál era la verdad, pero va y ahí en el versículo 2 vemos que dice algunas cosas que quizás muestran una parte de cómo él pensaba, ¿no? Le dice maestro y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no ha venido de Dios. Mira, Nicodemo va a Jesucristo con un bagaje de conocimiento y con un montón de preconceptos. Ninguno de nosotros llega al Señor, incluso al día de hoy, cuando ya hemos sido salvos, no llegamos al Señor, nos arrodillamos delante de Él y no tenemos un montón de cosas en nuestra cabeza. Esto es así. Tenemos que aceptarlo, no quiere decir que lo abrazamos, que abrazamos nuestro propio pensamiento, pero tenemos que aceptar que es así. Nicodemo va al Señor y va con un montón de educación que él tiene, con un montón de cuestiones culturales, cuestiones mezcladas con tradiciones, mezcladas con la Torá, mezcladas con su educación, mezcladas con su tradición, un montón de cosas,
un matete enorme, una maraña de pensamientos. Y él va y lo que él tiene en su mente es, bueno, este es un profeta, no es Dios. Él no cree inicialmente que es Dios. Tiene ciertas dudas, pero no cree que es Dios. Pero este es un profeta. Ahora, lo que él hace supera a todos los profetas que nosotros conocemos. Entonces, este dice, tiene que tener una relación muy cercana con Dios porque ese es el testimonio de lo que él, de por qué él hace lo que hace. Entonces es por eso que le dice, mira, yo sé que vos sos un maestro y sé que nadie puede hacer lo que estás haciendo vos si no está Dios con él. Hay un pensamiento de fondo que este fariseo tiene, que es que como el Señor se destacó, por supuesto, del resto de los profetas, superior al resto de los profetas, entonces él dice, bueno, había un pensamiento popular que quizás él fue arrebatado, fue llevado al cielo, recibió revelación y bajó del cielo. Por eso ese texto medio confuso que hay en un momento que dice, bueno, no es el que bajó, no es el que subió al cielo, ¿no? No es uno que subió al cielo y bajó del cielo, porque ninguno hizo eso de ir, que lo instruyan y recibir un poder especial y bajar, sino es el que descendió del cielo, es decir, Cristo, que es Dios y descendió del cielo, y como Dios está todavía sentado en las alturas. Ahí tiene sentido ese texto que es un poco un trabalengua, ¿no? La primera vez que lo leemos. Pero volvamos a Nicodemo. Nicodemo tiene todas estas cosas en su cabeza. Este es un maestro, este tiene poder, probablemente haya tenido un toque especial de parte de Dios. De parte de Dios, un toque especial. De Dios con él. Pero no cree realmente que Jesucristo es Dios hecho hombre todavía. Tiene todavía esas dudas. Y cada uno de nosotros también nos pasa así, ¿no? Quizás la primera vez que te acercaste a Dios o quizás esta es la primera vez que te estás acercando a las cosas de Dios. Venimos con un montón de preconceptos. Venimos con un montón de preconceptos. Yo me acuerdo, Jonathan, que está seguramente en la videoconferencia, que me contaba cuando él se acercó a Dios por primera vez. Bueno, él tenía su cadenita con la Virgencita y no podía dejar de besarla. Y alguna vez charlando me dijo, bueno, lo que pasa es que a mí me educaron de chico y me dijeron, María es tu madre. Nunca más me olvido de eso. Claro, yo no tuve esa educación, pero sí tenía otros preconceptos. Cada uno de nosotros venimos con un bagaje de conocimientos, de conceptos, un montón de cosas que están en nuestra cabeza, que de alguna forma lo que queremos hacer es agarrar a un Dios enorme, agarrar un libro enorme como la Biblia y tratar de más o menos acomodar un pensamiento simplista que nos cierre en la cabeza y ir adelante con eso. Y esto es lo que hizo este fariseo. Vino a la presencia del Señor y tenía sus preconceptos. Le cree maestro, pero no le cree Dios. Cree que él subió y bajó. Y realmente no cree en la esencia de que Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. No cree en eso. Y esto nos pasa también a nosotros cuando vamos al Señor, hermanos, habiendo creído en Él. Cada vez que nos arrodillamos para entrar en su presencia, también venimos con un montón de preconceptos, de marañas, de pensamientos. La pregunta es si nos vamos igual que como llegamos. Ahí está la complicación, ¿no? Si yo vengo al Señor Jesucristo y me voy exactamente igual que como vine, no pasó absolutamente nada en mi vida. Si yo vengo al Señor Jesucristo y salgo de su presencia alineado con sus pensamientos, ya sea para salvación, es decir, mirá, dejo la creencia que me inculcaron de niño, como saben tengo contacto con indios, los indios creen en un montón de dioses, tienen altares en su casa. Y bueno, ellos tienen que dejar esa creencia de el politeísmo, tienen que dejar esa creencia de Shiva y de esto y del otro, de los sacrificios, de las rutinas que ellos tienen y poder decir es solo a través de Jesucristo. Y es muy difícil hacer eso, es muy difícil hacer eso. Cada uno de nosotros venimos con un montón de cosas en nuestra cabeza y necesitamos adaptar esas cosas, necesitamos que Dios haga una obra en nosotros para salir pensando igual que Dios. Y hoy también, hermanos. Hoy también, hermanos, siempre recordamos el Salmo 73. El salmista está mirando a los impíos y está mirando y tiene un montón de cosas en su cabeza y está enojado porque los impíos prosperan y en un momento se le prende la lamparita y dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Entró en la presencia de Dios y Dios como que le alineó, decimos nosotros, le puso los patitos en fila. Le alineó los patitos, le alineó los pensamientos, corrigió, sacó lo que no iba y ordenó lo que más o menos estaba bien. No todo lo que pensaba Nicodemo era incorrecto, él tenía una instrucción correcta en cuanto a la ley. Y no todo lo que pensaba Nicodemo era incorrecto. De hecho, no todo lo que pensaba Saulo de Tarso era incorrecto.
pero él necesitaba ser instruido en el Evangelio, en el nuevo nacimiento. Pero mirá, él viene de noche porque tiene vergüenza, él viene con su bagaje de pensamientos, pero viene con un corazón dócil. ¿Y cómo sé que tiene un corazón dócil Nicodemo? Mira, por lo menos por dos cosas. Primero, por el resultado en su vida. Más adelante lo vemos a Nicodemo ya no teniendo vergüenza. Ya no teniendo vergüenza. Podemos buscar Nicodemo en el resto de los evangelios y podemos encontrar que hay alguna mención y que lo vemos como uno más de los discípulos. Pero eso quiere decir que este encuentro transformó su vida y si no hay una tierra fértil en el corazón no es posible que se transforme la vida. Pero también lo vemos por otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no hablaba con todos como habló con Nicodemo. No hablaba con todos como habló con Nicodemo. Mira, le dice algunas cosas ásperas, medias picantes podríamos decir. Que entre paréntesis hoy hemos tenido, de alguna forma, transformamos la imagen del Señor a lo que nosotros vemos y entendemos y como hoy la gente está hipersensible y hay una creciente ola de hipersensibilidad, muchos empiezan a reducir la imagen del Señor y hay escenas que no nos cierran, ¿no? No nos cierra la escena del templo, él entrando con el látigo de cuerdas, no nos cierra la escena del templo, porque hoy, que creo que tendría una denuncia por violencia o cosas por el estilo, no nos cierra ciertas respuestas que el Señor Jesús daba a los fariseos y no nos cierra quizás algunas preguntas ásperas. ¿Vos sos maestros de Israel y no sabés estas cosas? Es como que, epa, no es la imagen que a veces nosotros nos hacemos de Jesucristo. Así como no es la imagen que nos hacemos de Dios cuando vemos a Jehová de los ejércitos actuando muchas veces, ¿no? Por eso esos son los preconceptos que nosotros tenemos cuando venimos a Dios. Cierro ahí el paréntesis. Pero hay otros encuentros del Señor con fariseos que terminan de una forma totalmente distinta. Después del látigo de cuerdas, del azote de cuerdas, el Señor se encuentra con unos fariseos y estos fariseos le dicen, ¿vos con qué autoridad haces lo que haces? Y bueno, en nuestros tiempos trataríamos de dar mil explicaciones, argumentos, armar un buen speech. El Señor le dice, bueno, díganme ustedes primero, a ver, ¿de quién era el Evangelio de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Y entonces yo me los imagino que se agruparon, se pusieron a pensar para responderle, ¿no? Y dice, mira, si decimos del cielo, nos va a decir por qué no le creíste. Si decimos de la tierra, le tenemos miedo a la gente que está afuera. Entonces se dieron vuelta y dijimos, no sabemos, para un fariseo era una humillación terrible, decir no sabemos. De hecho, este fariseo viene y se encuentra delante del maestro y le dice sabemos, ¿no? Una de sus primeras palabras, sabemos. Él viene y presenta lo que él sabe. Y esto dijeron no sabemos. Ah, no saben, bueno, entonces yo tampoco te contesto. Fíjense esa conversación áspera, picante que el Señor tuvo con estos fariseos. ¿Por qué? Porque vio un corazón. Porque vio un corazón. Ellos venían a tentarlo, no venían con la intención de conocer más. Ahora acá vemos un hombre que viene de noche, que arranca diciendo sabemos también. Y que además cuando tira su conocimiento y su chapa arriba de la mesa, está equivocado. Pero el Señor ve un corazón. Ve un corazón tierno. Y lo vemos en el resultado posterior, y lo vemos porque no todas las conversaciones fueron de esta forma. ¿Y cuál es el mensaje que el Señor le da a él? ¿Cuál es el mensaje que acabamos de leer en este pasaje? Si es la primera vez que lo lees, lo vas a tener que leer varias veces después de este video para poder más o menos ir rescatando las cosas con claridad. Pero el mensaje principal es a este corazón dócil, le dice, mira, la carne, lo que es nacido de la carne es una cosa y lo que es nacido del espíritu es otra cosa. Así como hubo un nacimiento en la carne en tu vida, tiene que haber un nuevo nacimiento espiritual. Ahí está la confusión de Nicodemo, dice, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No estoy hablando de la carne, le dice él, estoy hablando del espíritu. En un momento dice del agua y del espíritu, y esa palabra agua también significa espíritu ahí, ¿eh? Es la mejor traducción de agua, del espíritu, esto es del espíritu, sería la traducción, de agua significando el espíritu, ¿no? Esa sería la mejor interpretación. No tiene que ver con el bautismo. Algunos lo ven y dicen, bueno, de agua y del espíritu, es necesario el bautismo para ser salvo. No. Hay otros textos de la palabra de Dios que nos dice que la salvación es solamente por fe y solamente por gracia y solamente por la obra de la palabra y del Espíritu Santo en nosotros. Pero no es por el bautismo. El bautismo es un testimonio que nosotros damos de lo que ya ocurrió.
Pero, ¿qué le está diciendo el Señor a este judío? Le está diciendo, mira, lo que es de la carne es de la carne, pero con eso que vos tenés en la carne no podés entrar en el reino de los cielos. No podés ser salvo. No podés ser salvo. No importa si sos un fariseo, no importa si fuiste educado, no importa si sos el que sabe, no importa nada, no importa todo eso de la carne, no importa si esto es muy fuerte para un judío. Y más en esa época que no habían entendido que el Evangelio era para todos, pero no importa si sos judío, porque los gentiles también se iban a convertir. No importa si sos judío, lo que naciste en la carne, dónde naciste en la carne y lo que lograste en la carne, no puede salvarte. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Pero no es un nacimiento de nuevo en la carne. No vas a entrar a la panza de tu mamá. Es un nacimiento nuevo espiritual. Es un nacimiento nuevo espiritual. ¿Y sabes qué? Este nacimiento nuevo espiritual, que es no más ni menos que morir a nuestra vieja vida y nacer de nuevo a una nueva vida espiritual, eso es lo que significa el bautismo, una simbología, una demostración pública de que morimos a nuestra anterior vida cuando entramos en el agua y renacemos a una vida nueva, renacidos para una vida nueva, eso es la simbología del bautismo. No solamente eso es algo que tiene que ocurrir y que es espiritual, no carnal, sino que le dice se tiene que ver de afuera, se tiene que ver de afuera. Y ahí trae la analogía del viento. Mira, el viento es algo que nosotros no controlamos. Una diferencia de presión y temperatura genera viento. Y es algo que maneja Dios. Es maravilloso. Alguna vez he leído algo o visto algunos videos y es maravilloso cómo se crea el viento. Esa diferencia, por ejemplo, hay un viento que se da acá en la costa del Río de la Plata. Entre la costa y el agua, esa diferencia de temperatura entre el tiempo de enfriamiento de la tierra y el tiempo de enfriamiento del agua produce un viento que va hacia el agua o va hacia la costa por momentos, depende el momento, ¿no? Esa diferencia de presión y temperatura que a veces se da en el medio del mar y genera un viento pareciera de la nada. El viento lo genera Dios. Es algo que genera Dios. Y es algo que nosotros no podemos controlar ni podemos contribuir. Ahora, ahí en ese viento en el mar, de repente vemos videos que se forma una tromba marina, ¿no? Se empieza a formar ese cono de agua que sube y vos decís, ay, había viento ahí. No hay nada que me encante más que en otoño ver los remolinos de hojas. No sé si te fascinan igual que a mí, pero a veces yo voy caminando en esas calles donde están llenos de hojas y veo el remolino de hojas y digo, qué fantástico, ¿no? O vi algún video alguna vez del viento como jugando con una bolsa y la bolsa yendo de acá para allá. Claro, no vemos el viento, no generamos el viento, no vemos el viento. El nacimiento espiritual es algo que ocurre en el ámbito espiritual, no en el ámbito carnal, pero sí vemos los efectos. Esto es lo que le está diciendo. Mira, a Jesucristo a este fariseo. Mira, hay que nacer de nuevo y no es físico, sino es espiritual. Y este nacimiento espiritual es como el viento. Bueno, es de Dios, lo controla Dios, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero la realidad es que vemos sus efectos en nuestra vida. Y yo te pregunto, amigo, hermano, ¿esto ocurrió en tu vida? ¿Esto ocurrió en tu vida? Porque si no ocurrió en tu vida, este es el momento de confesar nuestros pecados a Él. Este es el momento de venir a Él. ¿Y cómo sé si ocurrió en mi vida? Bueno, tiene que haber evidencias de que hay viento, evidencias de que realmente algo pasó en tu vida, que algo es distinto, que antes aprobabas algo y hoy no lo aprobás, que antes deseabas mucho algo y hoy lo detestás, que antes no podías acercarte a algo y hoy querés estar cerca de eso. ¿Se entiende? Tiene que haber evidencias en tu vida, tiene que haber frutos en tu vida que te den la indicación que hay vida nueva, que hay un nacimiento nuevo. Y el Señor ahí en el versículo 10 al 12 hace una reprensión al judaísmo, ¿no? Hace una reprensión al judaísmo. Le dice, vos sos maestro y no sabés estas cosas. Bueno, los reprende de alguna forma. Le dice, mira, vos podés tener todas las creencias que quieras, vos podés tener todo el conocimiento que quieras, vos podés creerte todo el maestro que quieras, pero si no sabes estas cosas, no sabes absolutamente nada. Y hay dos personas, hay dos tipos de personas en este aspecto, en medio nuestro y en el mundo y en esta videoconferencia. Hay aquellos que han sido, aquellos que han sido renacidos, aquellos que nacimos de nuevo y que hay evidencia en nuestra vida. Y hay otros que están en condenación eterna, en condenación eterna. Hay dos tipos de personas.
renacidos para una vida nueva y en condenación eterna. No hay un tercer tipo. A veces hay algunos que están en medio nuestro que no se les ve nada, ningún síntoma de vida nueva. Y la verdad es que es difícil ver desde afuera, ni siquiera nos corresponde. Es difícil identificar desde afuera. Che, ¿será un renacido que no se le ve nada o será uno que todavía no nació y que está en perdición eterna? Bueno, no lo sabemos. De afuera es muy difícil de identificar, ni siquiera nos corresponde hacer eso, pero tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, poder ver, bueno, yo tengo evidencias de que tengo vida nueva por esto y esto que estoy viviendo al día de hoy, no por lo que viví en el pasado, no por una emoción pasajera, no por una oración pasajera, sino porque veo evidencias en mi vida de vida nueva. Si no hay evidencia de vida nueva, empezá a preocuparte por tener este encuentro con Jesucristo, donde vos puedas dejar de lado un montón de preconceptos, un montón de cosas, y Él pueda poner su pensamiento en vos, su salvación. Hay dos tipos de personas, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este mediador y este Dios no quiere que los hombres se pierdan. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una oportunidad, hay una oportunidad de parte de Dios. El resto del texto nos habla de esto, una oportunidad de parte de Dios, a pesar de quizás no haber creído antes, no haber querido creer, a pesar de nuestros preconceptos, a pesar de tanto bagaje, tantas cosas que tenemos en nuestra mente. Hay una oportunidad de parte de Dios. Y así dice, como la serpiente fue levantada, esto nos lleva al Antiguo Testamento, una escena donde el pueblo de Israel se quejó contra Moisés y contra Jehová. Jehová envió serpientes, esas serpientes los picaban y mordían, entonces para ser salvos Jehová le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y esa serpiente los que la miraban eran salvos. Y esa serpiente es una imagen de la cruz de Cristo, es una referencia a la cruz de Cristo. Cuando miraban la serpiente, miraban su pecado, miraban a aquel que los picó para morir. Y cuando miramos la cruz, como en esta mañana, recordamos que nosotros estábamos en perdición eterna y que al mirar a Cristo, al fijar nuestros ojos en Cristo, fuimos salvos. Dice el 14, la serpiente fue levantada en el desierto para salvación. Bueno, Jesucristo, él mismo, el que estaba hablando, necesita ser levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice el versículo 15. Hay una oportunidad para nosotros de este Dios mediador y salvador nuestro, que es que Él quiere que todos los hombres sean salvos, que no quiere, dice el versículo 16, Dios amó tanto a este mundo, tanto amó a este mundo, que envió, no habla del globo terráqueo, ¿no? Ni del sistema del mundo que está corrupto, sino a cada una de las personas. Dios amó tanto a su propia creación, a cada una de las personas, que dio. Es un amor en acción, no son mariposas en el estómago. Es un amor en acción. Dios amó tanto a este mundo. No es enamoramiento, es amor en acción. Eso es Dios, amor en acción. Y envió a su Hijo, pero no lo envió para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿No se pierde de qué, Andrés? Es importante recordar esto. Bueno, la palabra de Dios dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. ¿De qué nos habla esto? Bueno, del juicio futuro. Si hoy nos estás visitando, o quizás seas uno de nuestros hijos en esta mañana que escucha este video, alguna persona que entra en el canal de YouTube, bueno, la palabra de Dios enseña que este tiempo que estamos viviendo en un momento va a acabar, que de un día para el otro o bien vas a ir vos o voy a ir yo al encuentro de nuestro Dios porque nos vamos a morir, vamos a partir de este mundo, o bien Dios va a arrebatar a su iglesia y cuando arrebate a su iglesia de un día para el otro te vas a encontrar en las noticias con que la iglesia de Jesucristo, aquellos que han creído, desaparecieron. A partir de ese momento va a venir un tiempo de muchísima tribulación, que el COVID-19 es un bebé de pecho comparado a lo que se va a pasar en ese tiempo, hambres, pestes, terremotos, eventos climáticos muy, muy extremos, guerra, un montón de destrucción. Y al finalizar ese tiempo, después de varios periodos que van a existir, bueno, va a venir el Señor para destruir. Va a venir el Señor para destruir.
Ahora, y todos aquellos que sean juzgados en ese tiempo van a ir al lago de fuego, al infierno. El lago de fuego que nunca se apaga, al infierno. Bueno, esta es la perdición eterna de nuestras almas, de nuestras vidas. Algo a lo cual tenemos que prestar atención y temer. Algo a lo cual tenemos que prestar atención y temer. Si la perdición eterna te queda muy lejos, mirá la situación en nuestro medio hoy con el COVID y pensá que ese tiempo de tribulación va a ser 10 veces peor que lo que estamos viviendo ahora. Muchísimo peor, 100 veces peor. Y tené temor de ese tiempo y sé salvo. Reconoce tus pecados delante de Dios y sé salvo. Acércate a Él como se acercó Nicodemo para encontrar salvación y oportuno socorro. Los versículos 19 al 21 nos hablan de esto. Dice, mira, esta luz, es decir, Jesucristo, vuelve a hacer referencia al mismo, vino al mundo. Pero ¿sabes qué hicimos los hombres? Y yo puedo hablar en plural, Jesucristo no hablaba en plural porque Él no era parte de eso, pero nosotros podemos hablar en plural. ¿Sabes qué hicimos los hombres? Amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. ¿Y sabés lo que hacemos nosotros los hombres? Bueno, nos alejamos de la luz para que no se vean nuestros pecados. Si yo tengo una mancha acá en mi camisa, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo tengo una luz atrás de la computadora. Podría apagar esa luz y entonces quizás no se vea la mancha. Eso es lo que hacen los hombres, se alejan de la cámara, se alejan de la luz para que nuestros pecados no sean tan visibles. Otra cosa que hacemos muy común es, bueno, nos juntamos con otros que tienen manchas, entonces nuestra mancha ya se disimula. Nuestra mancha ya se disimula. Como dice aquel dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo escondes un elefante en el centro de la ciudad? Bueno, llená la ciudad de elefantes. Es una forma de esconder un elefante. Yo tengo una mancha, me escondo entre otros que tienen manchas, incluso tienen manchas peores que la mía. Entonces yo puedo señalar a otros porque esa sí es una mancha. Esa sí es una mancha, porque estoy lejos de la luz. Y esto es lo que hacemos los hombres. Pero el Señor nos invita a acercarnos a la luz, para que nuestras obras sean descubiertas, para que nuestras obras sean manifiestas, para que, como dice Efesios 5:11, no participemos en las obras de las tinieblas, infructuosas de las tinieblas, sin frutos de las tinieblas, sino más bien las reprendamos. Como dice Proverbios, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Es como levantarse a la noche, los que tenemos chicos siempre hay un juguetito para pisar, ¿no? Parece que se separan los juguetitos estratégicamente para que siempre que te levantás a la noche para ir al baño pisas uno y duelen como nunca. Ahora, y más cuando estás dormido. ¿Qué hacemos si podemos? Prendemos la luz. ¿Por qué? Porque queremos ver esas cosas, queremos ver esas manchas, queremos ver esos obstáculos, queremos ver estas cosas y poder corregir nuestro camino. Y esa es la invitación de Dios en esta mañana. La invitación de Dios es, vení como vino Nicodemo. Vení como vino Nicodemo. Él vino con un montón de preconceptos. Él vino con un montón de pensamientos erróneos. Él vino con un montón de cosas. Vino de noche, con vergüenza quizás. Vino porque necesitaba, vino porque tenía dudas y se acercó a Jesucristo. Y tuvo un encuentro con Jesucristo, pero vino con un corazón dócil. Vino con un corazón dócil que le permitió al Señor poder hablar con Él, que le permitió a Él poder escuchar, recibir la semilla y esa semilla dio fruto. Ojalá esta sea tu realidad, por primera vez para salvación y por muchas veces cada día para santificación. Aquel que no le conoce necesita como Nicodemo tener un primer encuentro y ir con todos sus pensamientos y poder decir, ¿cómo es? A ver, ¿me lo armás? Porque tengo este rompecabezas y no sé qué pieza va con qué pieza. Pero nosotros, hermanos, que lo conocemos hace años, tenemos que hacer lo mismo. Porque este texto aplica también a nosotros. Muchos de nosotros, muchas veces, todos nosotros, muchas veces, nos alejamos de la luz porque no queremos ser reprendidos por la luz. No vamos al Señor en humildad. Vamos al Señor y le decimos, mira, esto es así, esto es así, esto es así, bueno, dame lo que yo quiero. Y el Señor nos invita a decir, vení a mi presencia, ¿cómo estás? No me finjas un personaje, no hace falta que finjas ser otro, pero poné tus pensamientos a mis pies. Poné tus pensamientos a mis pies. Pedí que yo ordene los tuyos. Vení a la luz para que te señale aquella cosa que tenés que corregir. Y corregí para gloria de Dios y para tu bendición. Hermano, te deseo que puedas
tener un encuentro con Jesucristo. Por primera vez para salvación a aquellos que no le conocen y cada día para poder entrar en su santuario y entender nuestra condición y entender nuestros errores que nos son ocultos muchas veces y poder corregir y poder ser más parecidos a nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga.